Hermanos y hermanas, y si vuestras oraciones por los enfermos, aquellos a quienes levantáis con tanto corazón y lágrimas en los ojos, estuvieran siendo bloqueadas por algo que no podéis imaginar del todo. Imagina, cuántas veces nos arrodillamos, suplicamos al Señor la sanación de un ser querido, de un hermano en la fe que sufre en la cama, y al final nada parece cambiar. Y el corazón se aprieta con esa duda que corroe por dentro. No está Dios escuchando, no es suficiente mi fe. Pero la palabra nos advierte tan claramente en el capítulo 5 de Santiago, versículo 16, donde dice que la oración eficaz de los justos puede hacer mucho en sus efectos. Y justo antes, en el versículo 15, dice que la oración de la fe salvará a los enfermos, y si hay pecados, les serán perdonados. Pero para que todo esto suceda, hay una condición esencial que muchos ignoran: la confesión de pecados entre sí. Porque sin esta purificación del corazón, nuestras oraciones se convierten en humo que se disipa en el aire, sin la fuerza para alcanzar el trono de la gracia. Sé que esto nos conmueve, queridos míos, porque después de décadas caminando en este ministerio, orando por tantos enfermos, viendo familias enteras golpeadas por el dolor, he aprendido que el Señor no ignora nuestras súplicas, sino que nos pide que vayamos con manos limpias, con un corazón puro, como dice el salmista en el Salmo 24. ¿Quién ascenderá al monte del Señor? ¿O quién estará en su lugar santo? El que tiene manos inocentes y un corazón puro. Así que, si ahora sientes este peso, esta urgencia por saber cómo orar verdaderamente por tus pacientes, escribe en los comentarios ahora mismo, con toda tu fe: creo en el poder de Dios. Sí, hermanos míos, escribid esto ahora: creo en el poder de Dios. Y dejad que esta frase salga de vuestro corazón al mundo virtual, fortaleciendo no solo vuestra fe, sino la de todos los que la lean, porque cuando la declaramos así, nos alineamos con la voluntad del Padre, y Él honra esta actitud simple y sincera. Hoy quiero hablaros de algo que quizás nadie ha dicho nunca con tanta claridad, algo que viene directamente de las Escrituras, sin andarse con rodeos, sin mezclas humanas, porque he visto a lo largo de todos estos años, pastoreando almas, cuántas oraciones se pierden en el vacío por falta de este conocimiento tan valioso. Y lo que voy a compartir con vosotros en este mensaje puede cambiar por completo la forma en que intercedéis por los enfermos en vuestra vida, transformando súplicas débiles en gritos que conmueven el corazón de Dios, revelando paso a paso las condiciones bíblicas que Santiago nos enseña tan directamente, desde el arrepentimiento profundo hasta la unción con aceite, todo para que puedas ver milagros ocurriendo ante tus ojos, no por magia ni por fuerza humana, sino por el poder soberano de la palabra que vive y actúa eficazmente en nosotros. Imagina el alivio de saber que ya no rezas en la oscuridad, sino con las llaves que el Señor te ha dado en sus sagradas Escrituras, y al final de este camino que vamos a hacer juntos, saldrás de aquí equipado, con un corazón lleno de paz y certeza, listo para aplicar estas verdades en la práctica, viendo al Señor responder de maneras que solo Él puede. Queridos, veo a tantos de vosotros sufriendo esta angustia: un niño en la cama del hospital, un marido que lucha con dolor crónico, una madre anciana que apenas se levanta, y rezáis día y noche, pero parece que el cielo es bronce, y os lo digo con todo el amor de un pastor que ha consolado a miles en estas horas. Dios está presente, Él oye, pero nos llama a orar como Él ha mandado, y eso comienza con una base sólida en la palabra, para que nada bloquee el flujo de la gracia. Así que, si esto resuena en tu espíritu, dale un like a este video ahora como señal de que quieres esta transformación. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas revelaciones bíblicas que preparo tan cuidadosamente para ti. Y activa la campana,
porque entonces te conviertes en un instrumento en manos de Dios, llevando esta luz a otros que también la necesitan, esparciendo la semilla de la verdad que multiplica el fruto eterno en el reino. Quédate conmigo, hermanos míos, porque lo que viene después es pura luz de las Escrituras, y te prometo que al final, cuando oremos juntos, ocurrirá algo especial en vuestro corazón, una gracia que solo el Espíritu puede derramar cuando nos alineamos perfectamente con la voluntad revelada del Padre. ¿Sabéis qué es lo que realmente manda James a los que estamos entre nosotros cuando la enfermedad llama a la puerta, queridos? No es simplemente arrodillarse solo en la habitación y susurrar palabras al viento, no. La palabra es precisa. En Santiago 5:14 está escrita tan claramente: «Hay alguien enfermo entre vosotros. Llama a los ancianos de la iglesia y ora por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor». Verás, el apóstol no deja espacio para oraciones aisladas en casos graves. Nos lleva directamente a la comunidad, al cuerpo de Cristo en acción, porque la iglesia no es un club de individuos solitarios, sino un organismo vivo donde cada miembro provee al otro, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 12, donde el ojo no dice a la mano: «No te necesito». No te necesito de cabeza a pies. Y es precisamente en esta unión donde se multiplica el poder de la oración, porque cuando llamamos a los ancianos, hombres maduros en la fe, elegidos y ordenados para este ministerio, invocamos no solo sus voces, sino la autoridad que Cristo ha delegado a su iglesia, y eso marca toda la diferencia, hermanos míos, porque rezar solo por una persona gravemente enferma puede ser como intentar cargar con una carga pesada sin ayuda. Lucharéis, sudaréis, pero al final caéis exhaustos, mientras que en la asamblea, en el cuerpo unido, la carga se divide y se manifiesta el milagro. Recuerdo, en todos estos años de pastoreo, ver familias que ignoraban esto, orando en casa día y noche sin fruto, hasta que un día obedecieron la palabra, llamaron a los líderes de la iglesia y vieron al Señor obrar de maneras maravillosas, no porque los ancianos fueran superhombres, sino porque seguían el patrón divino, reconociendo que la oración comunitaria tiene un peso espiritual que la oración individual no siempre alcanza, y por eso os digo con toda la firmeza de mi corazón pastoral: nunca oréis solo por los enfermos en estado crítico. Llamad a los sacerdotes, unged con aceite en el nombre del Señor, y dejad que el cuerpo de Cristo actúe como fue diseñado por el cabeza, que es Jesucristo nuestro Salvador. Piensa en la metáfora perfecta que nos da la propia Escritura, el cuerpo humano trabajando en armonía, cada parte en su lugar. El corazón bombeando sangre a todos, los pulmones trayendo aire fresco, y si una parte falla, todo el cuerpo sufre, pero cuando todos trabajan juntos, hay vida plena y vigorosa. También la iglesia reza por sus enfermos, una sinfonía de voces elevadas al trono de la gracia, donde el Espíritu Santo desciende con poder renovador, sanando no solo el cuerpo, sino restaurando el alma y fortaleciendo la fe de toda la comunidad. Pero, ¿y si la persona enferma ni siquiera merece esta gracia, queridos? ¿Y si hay algo en su vida que grita contra el cielo, impidiendo que la oración alcance su objetivo? Sin esto, tu oración se convierte en mero ruido para los oídos divinos, ecos vacíos que no penetran las puertas celestiales, porque en Santiago 5:15, la Escritura es cristalina al declarar que la oración de la fe salvará a los enfermos, y si hay pecados, serán perdonados. ¿Ves cómo la fe no es un sentimiento vago ni una esperanza lejana, sino una certeza activa, una confianza inquebrantable en la palabra y en la voluntad soberana de Dios, que no reza por resultados mágicos, sino que se alinea perfectamente con lo que desea el Padre, distinguiendo la fe pasiva, que espera milagros sin examinar el corazón, de la fe activa,
que primero se presenta ante el espejo de la palabra, pidiendo al Señor: «¿Es pura mi fe? ¿Está anclada en ti o en mis expectativas humanas?» Porque he visto, durante décadas, aconsejando a familias con dolor, cómo muchas oran con una fe dividida, creyendo un día y dudando al siguiente, como olas del mar sacudidas por el viento, tal como Santiago advierte en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Y esta inestabilidad hace que la oración sea ineficaz, un aliento que se pierde, mientras que la fe genuina, cultivada en la obediencia y la sumisión, abre los cielos a la respuesta divina. Así que, la aplicación práctica que te doy con todo el amor de quienes han visto al Señor honrar esto incontables veces es simple, pero transformadora. Antes de orar por cualquier persona enferma, examina tu propia fe. Pregunta al Espíritu Santo si hay duda o incredulidad en tu corazón. Confiesa como el padre del niño poseído por demonios en Marcos 9:24, gritar creo, ayudar con mi incredulidad, y solo entonces levantar las manos con autoridad, porque es en esta fe purificada donde fluye el poder. Piensa en la historia que Jesús mismo nos cuenta en Marcos 6, 5 y 6, cuando estaba en su tierra natal, entre su pueblo, y debido a su incredulidad, no pudo realizar muchos milagros allí, solo puso sus manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Pero la falta de fe colectiva limitó lo que el Hijo de Dios pudo lograr. Y esto nos enseña que incluso el Señor respeta la fe del pueblo, sin forzar su gracia donde hay rechazo o duda dura. Así que imagina cuánto más necesitamos nosotros, simples siervos, esta fe viva para que nuestras oraciones sean canales de su voluntad. Si esta verdad os está tocando el corazón ahora mismo, hermanos míos, escribid en los comentarios: Dios me protege. Sí, escribid esto con fe: Dios me protege. Y mientras lo hacéis, suscríbete al canal y da like, porque así declaras protección sobre tu vida y la de tus pacientes, y ayudas a llevar este mensaje a otros que lo necesitan tanto como tú. Peor aún, y si tus pecados ocultos, aquellos guardados en lo profundo de tu corazón y que ya no recuerdas, sirven como muros impenetrables entre tus oraciones y el trono de la misericordia. Las oraciones por los enfermos la requieren primero, queridos. Esta confesión mutua que Santiago ordena en el versículo 16, confesa vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque el pecado no es solo una mancha personal, sino una barrera espiritual que bloquea la sanación, como una presa que impide que el río de la gracia fluya libremente. Y os lo digo desde la experiencia de alguien que ha visto cómo los pecados no confesados prolongan el sufrimiento durante años, hasta que la confesión llegó como una lluvia torrencial, lavando todo y allanando el camino para el milagro. La reflexión aquí es profunda, porque los pecados, grandes o pequeños, crean separación entre nosotros y Dios, como nos revela Isaías 59, 2. Vuestras iniquidades os separan de vuestro Dios, y vuestros pecados tapan sus oídos. Así que, ¿cómo podemos esperar que Él escuche súplicas de sanación si hay un ruido de desobediencia en el aire? Y la solicitud es clara y urgente. Antes de interceder por los enfermos, confiesad vuestros pecados unos a otros, abrid vuestro corazón con humildad, como hermanos en la fe. Porque en esta vulnerabilidad mutua el Espíritu obra la restauración, rompiendo las cadenas que el enemigo usa para mantener a los enfermos prisioneros. Piensa en la metáfora del pecado como una gruesa barrera de hormigón. Puedes gritar al otro lado, pero el sonido no desaparece, hasta que la confesión, como un poderoso martillo, comienza a agrietar ese muro, pieza a pieza, hasta que el flujo de misericordia lo inunda todo, trayendo sanación al cuerpo y al alma. Dios quiere revelarte algo especial en este video, hermano.
quédate hasta el final. Esta palabra es para ti, porque el Señor nunca habla en vano, y lo que venga después iluminará aún más este camino. Pero no todo pecado es igual en peso o consecuencia, queridos. Algunos crean abismos más profundos que otros en el alma de los enfermos, requiriendo aún mayor contrición para que la oración alcance su objetivo completo. Santiago advierte tan directa y amorosamente, hermanos y hermanas, que estos pecados no confesados no solo impiden el perdón celestial, sino que bloquean la sanación misma que tanto suplicamos, porque en el corazón de los versículos 15 y 16 del capítulo 5, lo entrelaza todo con una sabiduría que viene de lo alto, declarando que la oración de la fe salvará a los enfermos, y si hay pecados, serán perdonados. Pero para que esto ocurra, se necesita una auténtica contrición, una fractura del alma que no es superficial, no son solo palabras pronunciadas en voz alta, sino un derramamiento del corazón ante Dios y los hermanos, reconociendo cada fracaso, cada obstáculo que nos ha separado de la pureza que el Señor quiere ver en nosotros, porque he vivido esto en el ministerio durante tantos años, viendo a personas enfermas que llevaban culpas ocultas, viejos rencores, desobediencia persistente, y aunque esas cargas permanecían, las oraciones resonaban sin respuesta, hasta que llegó el momento de la verdadera confesión, y entonces el cielo se abrió. La gracia descendió como un bálsamo sanador sobre el cuerpo y el alma. La reflexión que os invito a hacer ahora trata sobre esta auténtica contrición, que no busca excusas ni minimiza el error, sino que se postra como el recaudador de impuestos en la parábola de Jesús, en Lucas 18, golpeándose el pecho y clamando a Dios, «Ten piedad de mí, pecador». Y es en esta humildad radical que el Señor perdona y sana, porque el pecado confesado pierde el poder de acusar, como nos enseña 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y sin esto, la oración por los enfermos es como un puente roto, incapaz de llevar la súplica al destino. Así que, la aplicación práctica que os doy con toda ternura pastoral es esta. Animad a los enfermos a confesar abiertamente, no ocultéis nada, no protejáis la carne con orgulloso silencio, sino abrid vuestro corazón a sacerdotes o hermanos de confianza. Porque en esta vulnerabilidad compartida, el Espíritu Santo obra la doble liberación, perdonando los pecados y restaurando la salud. Y os aseguro que he visto esto pasar muchas veces, convirtiendo camas de sufrimiento en testimonios de gloria divina. Piensa en la conmovedora historia de David en el Salmo 32, versículos 3 y 5, donde confiesa que mientras yo estaba en silencio, mis huesos envejecieron con mis rugidos todo el día, mis entrañas fueron consumidas, porque todo el día fui castigado y suplicado por la mañana. Pero luego llegó la confesión. Reconocí mi culpa ante el Señor, no cubrí mi pecado, y perdonaste la iniquidad de mi pecado, y con eso vino la restauración. Los huesos que envejecieron revivieron, la salud regresó al rey que había caído, demostrando que la confesión es la clave que abre las puertas de la sanación. Y es aquí donde surge la primera gran revelación de la palabra para nosotros hoy, queridos míos. Orar por los enfermos sin confesión previa es pura ilusión, un esfuerzo humano que no alcanza el poder divino. Porque el Señor nos llama a venir con manos limpias y corazones puros, para que su gracia fluya sin obstáculos. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escucháis? La dejáis en los comentarios. Vuestra presencia me hace tan feliz. Porque saber que hermanos y hermanas de lejos reciben esta luz llena mi corazón de gratitud hacia el Padre. Debe querer esta intervención, o vuestra oración más ferviente,
fracasará miserablemente ante los ojos del cielo, hermanos míos, porque incluso en el dolor abrasador de la enfermedad debe respetarse el libre albedrío que Dios ha concedido a cada uno. Y por eso Santiago 5:14 comienza con: si alguien está enfermo, llamad a los ancianos de la iglesia. ¿Ves cómo la iniciativa viene del enfermo? Tiene que llamar. Tiene que desear esta oración ungida desde el corazón. Si no, todo se convierte en un ritual vacío sin fruto espiritual. Y reflexiono contigo sobre este precioso libre albedrío que el Creador nos ha dado, permitiendo que incluso en la debilidad del cuerpo podamos elegir acercarnos al Señor o endurecer nuestro corazón en rebelión. Porque forzar una oración a quienes no quieren es como sembrar en suelo pedregoso, donde la semilla no echa raíces y luego se marchita bajo el sol de la prueba. La aplicación aquí es sabia y paciente. Espera la llamada de los enfermos. No impongas la visita de los ancianos. No fuerces la unción, porque la invitación genuina es como la llave que abre la puerta de la gracia, liberando el poder de la comunidad para fluir sin resistencia. Y en esta espera actúas con amor verdadero, respetando el camino espiritual del hermano sufriente. Piensa en la metáfora de esta llave dorada, guardada en el bolsillo del enfermo que solo él puede entregar. Y cuando lo hace, la puerta se abre de par en par para que el río de la misericordia inunde todo, sanando heridas que palabras aisladas nunca alcanzarán. Ahora, el papel de los líderes en esta sagrada danza de sanación. Porque ¿por qué nadie puede, queridos? ¿Por qué Santiago especifica a los ancianos de la iglesia, no al vecino devoto ni al pariente bien intencionado, sino a aquellos a quienes el Señor ha puesto como guías maduros en el rebaño? Es porque Cristo delega una autoridad a su iglesia, como vemos en Hechos 20:28, donde Pablo recuerda a los ancianos que el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, que ha adquirido con su propia sangre, y que esta autoridad no es humana, sino divina, fluyendo de quienes cuidan las almas como quienes deben rendir cuentas, capacitado por el Espíritu para discernir, orar y ungir con sabiduría que proviene de años de humildad y obediencia. La reflexión que os invito a aceptar es que buscar pastores maduros, hombres de oración profunda y vida recta, asegura que la unción no sea un mero gesto simbólico, sino un canal auténtico del poder de Dios. Porque yo mismo, en estos largos años de ministerio, he aprendido a confiar en esta delegación apostólica, viendo sanaciones que solo han ocurrido bajo manos ordenadas al servicio. La aplicación práctica es sencilla. Cuando el enfermo llame, busca ancianos experimentados. No dudes. No elijas por conveniencia, sino por una madurez espiritual demostrada, y verás que el Espíritu obra gloriosamente. Recuerda la historia de los apóstoles en Hechos 3, cuando Pedro y Juan, llenos del Espíritu, pusieron las manos sobre el cojo en la hermosa puerta, y éste saltó sanado, alabando a Dios, no por su propio mérito, sino por la autoridad que Cristo les había dado, demostrando que los líderes elegidos llevan un sello especial para estos momentos de milagro. Pero, ¿es el aceite mágico en sí mismo o apunta a algo mucho más grande, hermanos míos? Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti, algo que llegará a lo más profundo de tu ser. El aceite no cura por sí solo, queridos. No tiene poder inherente como si fuera una poción encantada, sino que apunta directamente al Espíritu Santo, ese consolador que Jesús prometió en Juan 14:26, que os enseñará todo. Y por eso Santiago 5:14 ordena ungir con aceite en nombre del Señor, y Marcos 6:13 nos muestra a los apóstoles haciendo lo mismo, ungiendo con aceite a muchos enfermos y curándolos, porque este aceite simple, extraído del olivo, simboliza desde la antigüedad
la presencia fresca y restauradora del Espíritu, como el aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón en el Salmo 133, fluyendo hacia el dobladillo de las prendas, uniendo a los hermanos en armonía divina. La profunda reflexión aquí es que el aceite es una señal visible del poder invisible de Dios, invitando al Espíritu a descender sobre los enfermos, purificando, fortaleciendo y sanando, no como una superstición, sino como un acto de fe que declara la soberanía de Cristo sobre toda enfermedad. La aplicación que os enseño con afecto es usar correctamente el aceite consagrado, orar en el nombre de Jesús sobre él antes y aplicarlo con manos limpias y un corazón confiado, porque es el Espíritu quien obra la verdadera sanación. Piensa en la metáfora del aceite como un sello real, presionado en la cera caliente del sufrimiento, marcando a los enfermos como propiedad de Dios, protegidos y apartados para su propósito de restauración. Y si en ese momento falta sumisión total, ¿qué pasa con toda esta gracia preparada? Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, porque el Señor honra estas súplicas unidas. El rebelde enfermo anula por completo la oración más sincera que podéis levantar, hermanos y hermanas, porque Santiago 5:14 presupone un corazón dispuesto al llamar a los ancianos. Y Hebreos 13:17 nos exhorta a obedecer a quienes nos gobiernan en la fe, porque ellos velan por vuestras almas como quienes deben dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no con gemidos, porque esta rebelión crea una resistencia espiritual que bloquea el flujo de la gracia, como agua represada por piedras de orgullo. La reflexión sobre la obediencia es una luz para nosotros, mostrando que Dios honra la humildad de quien se somete, como vemos en tantas sanaciones bíblicas, y la aplicación es vital. Los enfermos deben someterse a los ancianos, aceptar su guía, confesar sin reservas, permitir que la Iglesia opere como un solo cuerpo. Recuerda a Naamán en 2 Reyes 5, el general sirio leproso que casi perdió su cura debido a una rebelión inicial, rechazando el método sencillo de Eliseo para sumergirse 7 veces en el Jordán. Pero cuando se humilló, su carne se volvió como la de un niño, demostrando que la sumisión abre las compuertas del milagro. Ahora llega un bloqueo peor, el que ni siquiera podemos imaginar, poniendo a prueba nuestra fe hasta el límite. La sanación física no siempre es la respuesta que el Señor nos da, queridos, porque su voluntad soberana va más allá de lo que ven nuestros ojos, y en 2 Corintios 12:7-9, Pablo nos revela su espina en la carne, el mensajero de Satanás para golpearle, y suplicó al Señor 3 veces que se la quitara, pero oyó que mi gracia me bastaba, porque el poder se perfecciona en la debilidad, enseñándonos que a veces la enfermedad persiste para que la gracia de Cristo brille más en nosotros. La reflexión sobre la gracia en la debilidad nos libera de la ilusión de que Dios siempre debe sanar el cuerpo, porque su propósito mayor es formar carácter, profundizar la fe y glorificar su nombre, ya sea en restauración física o en fuerza sobrenatural para resistir. La aplicación práctica es aceptar el no como una respuesta amorosa, elogiando incluso en la prueba, confiando en que Él sabe lo que está haciendo. Piensa en la metáfora del vaso del alfarero en Jeremías 18, moldeado en el torno, a veces roto para mejorarlo. Así que Dios usa la enfermedad para perfeccionarnos, haciéndonos recipientes honorables para su uso eterno. Ahora llega la reversión total, el perdón como la cura principal. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: creo, tu fe fortalece a los demás, y el poder que emana de esa simple afirmación mueve montañas en el reino. La sanación del cuerpo depende enteramente primero de la sanación del alma, hermanos míos, porque Santiago 5:15,
nos revela que si habéis pecado, seréis perdonados, invirtiendo nuestra visión mundana de que lo físico precede a lo espiritual, mostrando que Dios prioriza la reconciliación eterna, perdonar los pecados y luego tocar el vaso roto, como en el Salmo 103:3, que perdona todas vuestras iniquidades y sana todas vuestras debilidades, conectando el perdón y la sanación en un flujo inseparable de misericordia divina. Esta reflexión nos transforma, priorizando el alma de los enfermos, restaurando relaciones rotas, liberándonos de la amargura que alimenta la enfermedad. Y la aplicación es clara: priorizar la reconciliación, guiar a los enfermos hacia un perdón genuino, rezar para que los corazones se abran antes de que los cuerpos sean tocados. Aquí está la gran recompensa de la palabra. La oración por los enfermos sin perdón es en vano. Un viento que no da fruto, pero cuando reina el perdón, el milagro completo desciende del cielo, restaurando al hombre entero. Vuestro rencor más oculto, el que guardas como un amargo tesoro en lo más profundo de tu corazón, impide milagros que podrían fluir libremente hacia los enfermos que amas, hermanos y hermanas, porque Jesús nos advierte en Mateo 6:15 con palabras que cortan como una espada de doble filo, que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ni tu Padre te perdonará tus ofensas, revelando que el perdón divino está condicionado a nuestro perdón humano, una cadena inseparable donde el Padre retiene su misericordia cuando nosotros la negamos a otros. Y esto explica por qué tantas oraciones por sanación llaman a puertas cerradas, porque el rencor crea una nube tóxica sobre el altar de la intercesión, bloqueando la luz de la gracia que debería descender sobre los enfermos. La reflexión que os invito a hacer con el corazón abierto trata sobre este perdón condicionado que refleja el propio carácter de Dios, justo y misericordioso, llamándonos a imitar al Padre que perdona 70 veces 7, como enseña en Mateo 18:22, y sin eso, nuestras súplicas se convierten en ecos vacíos, sin el sello celestial que las hace efectivas. La aplicación práctica es urgente y liberadora. Perdona antes de orar. Deja ir toda amargura. Declara perdón a quienes te han hecho daño, aunque duela en carne, porque solo entonces el río de misericordia fluye a través de ti hacia los enfermos. Y he visto familias restauradas cuando el padre perdona al hijo rebelde, la esposa libera al marido infiel, y de repente la cura llega como la lluvia tras una larga sequía. Piensa en la historia del siervo impío en Mateo 18, aquel a quien el rey perdonó una inmensa deuda de 10,000 talentos, pero que salió y apretó el cuello de su compañero de servicio por 100 denarios, y el rey, sabiendo esto, lo entregó a los verdugos hasta que pagó toda la deuda, enseñándonos que recibir perdón sin perdonar atrae juicio, y así ocurre con la sanación. Sin soltar el rencor, perdemos el derecho a la gracia sanadora por nosotros mismos. Y la duda, esa serpiente sutil que roe la raíz de la fe, ¿qué hace con tus oraciones? Un corazón dividido, oscilando entre creer y dudar, no cura a nadie, queridos míos. Porque Santiago 1:6-7 nos advierte que lo que pide con duda es como la ola del mar, impulsada por el viento y movida de un lado a otro. No supongamos a un hombre tal que obtenga algo del Señor, mostrando que la inestabilidad espiritual hace ineficaz la oración, como semillas tiradas sobre suelo inestable que nunca germinan. La reflexión sobre esta inestabilidad nos lleva a examinar nuestra profundidad, reconociendo que la duda nace de las expectativas propias y no de la sumisión a la voluntad perfecta de Dios, y su aplicación es poderosa: orar con certeza en la voluntad revelada del Padre, anclar cada palabra en las Escrituras, pidiendo no lo que quieres, sino lo que glorifica su nombre, cultivando una fe estable en la roca,
Piensa en la metáfora de la ola del mar, subiendo y bajando sin rumbo, exhausta e infructuosa, mientras la fe anclada es un puerto seguro donde el barco de la gracia atraca seguro, trayendo cargas de sanación y paz. Ahora, el enemigo espiritual que opera en las sombras, preparando este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado solo un simple gesto, deja tu me gusta y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de luz. Los demonios causan enfermedades de maneras que el ojo carnal no distingue, hermanos míos, filtrándose en raíces demoníacas que alimentan el dolor físico y espiritual, como vemos en Mateo 17, 15, 18, donde el padre clama a Jesús por su hijo lunático, atacado por un demonio que lo derriba al fuego y al agua, y Jesús le reprende, y el demonio sale, y desde esa hora el niño fue sanado, demostrando que muchas enfermedades tienen un origen espiritual maligno, requiriendo no solo oración, sino una liberación autoritaria en el nombre de Jesús. La reflexión sobre estas raíces demoníacas nos despierta a la guerra invisible, donde el enemigo utiliza enfermedades para disuadir la fe y aislar al creyente. Y la aplicación es esencial: discernir antes de orar, preguntar al Espíritu si hay opresión maligna y declarar la liberación con audacia apostólica. Recuerda la historia del demoníaco gadareno en Marcos 5, un hombre que vivía entre tumbas, gritando y cortándose con piedras. Nadie lo domó, pero Jesús, con una palabra, lo libera y sale vestido y en su sano juicio, sentado a los pies del Señor, mostrando que la sanación integral requiere un enfrentamiento espiritual directo. La victoria requiere ayuno disciplinado, porque los casos graves requieren más que palabras, queridos, como Jesús revela a los discípulos en Marcos 9, 29. Este género solo se manifiesta a través de la oración y el ayuno, indicando que para los demonios más arraigados, el poder adicional del ayuno rompe las fuertes cadenas, humillando la carne para que prevalezca el espíritu. La reflexión sobre este poder adicional nos enseña que el ayuno no es castigo, sino un arma espiritual que agudiza la intercesión, intensificando la dependencia de Dios, y su aplicación es transformadora. Ayunar para sanaciones difíciles, abstenerse de comida o distracciones durante un día o más, unir el ayuno con la oración, y verás promesas de liberación si se cumplen, como promete Isaías 58. 6. Que el ayuno que elijo es este: afloja las bandas de la maldad, afloja las ataduras del yugo, deja libre al oprimido y rompe todo yugo. La recompensa es gloriosa, libertad total para los enfermos, alma y cuerpo renovados, en preparándonos para la práctica total de la palabra. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito de vuestra vida. Permanece, porque Dios ha preparado algo especial para vosotros. Ahora aplicada a Santiago paso a paso, hermanos míos, porque el capítulo 5, 13, 16 nos da la secuencia perfecta. ¿Hay alguien entre vosotros sufriendo? Orad. ¿Es alguien feliz? Cantad alabanzas, enfermos, llamad a los ancianos, ora por él, ungirle con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará a los enfermos, y si peca, será perdonado. Confiesad los pecados unos a otros y rezad para que los demás sean curados. Una corriente divina que comienza en la aflicción individual, pasa por la alegría comunitaria, llega a la confesión mutua, la unción autoritaria y la fe confiada, reflejando la belleza de la obediencia secuencial que honra el patrón del apóstol. Esta secuencia bíblica nos muestra que Dios ha pensado en todo, ordenando pasos que purifican, unen y empoderan. Y la aplicación diaria es vivir esto en la práctica. Primero, fomentar la confesión sincera entre todos los implicados. Luego, llamar a los ancianos maduros,
Ungir con aceite consagrado, orando en el nombre de Jesús, ejercer una fe inquebrantable en la voluntad del Padre y mantener la oración continua unos por otros, transformando las rutinas de emergencia en hábitos de gracia diaria. Hoy orad bien o perded almas preciosas al reino, queridos míos, porque Santiago 4:14 nos recuerda que sois, en este momento, una niebla que aparece por un instante y luego se disipa. El tiempo es corto como vapor fugaz, y en esta eterna brevedad, toda oración mal hecha es una oportunidad perdida de salvación y sanación, enfrentándonos con la enemistad espiritual de Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales, donde el enemigo usa la enfermedad para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a tener vida y vida en abundancia. La reflexión sobre este breve tiempo nos impulsa a la obediencia inmediata, decidiendo ahora alinear nuestras oraciones con el estándar bíblico. Sin demora que cuesta almas, y si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en este video mío y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad, lo que te libera. Oremos juntos ahora, hermanos y hermanas, alzando nuestros corazones al Padre, con la seguridad que brota de Santiago 5:15, donde la palabra nos asegura que la oración de la fe salvará a los enfermos. Y si hay pecados, les serán perdonados, porque es sobre esta sólida base que llegamos al trono de la gracia, confiados en que el Señor escucha las súplicas de los humildes y restaura a los que están con el corazón roto. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, te doy gracias de todo mi corazón por tu santa palabra que nos has revelado hoy a través de estos versículos de Santiago, por la luz que ha iluminado nuestras mentes sobre cómo orar correctamente por los enfermos, por la sabiduría que nos has mostrado paso a paso, desde la confesión mutua hasta la unción con aceite. Gracias por no dejarnos en la oscuridad, sino por guiarnos con tu Espíritu Santo para que nuestras oraciones sean efectivas y glorifiquen tu nombre, porque toda verdad que compartimos aquí ha venido de ti. Y te alabo por usar este mensaje para tocar a tantas almas que sufren con los enfermos en sus familias. Señor, clamo por fe renovada en cada uno que me escucha. Danos a nosotros, oh Dios, una fe inquebrantable como la de la mujer hemorrágica que tocó el dobladillo de tu túnica, fe que no duda, que no titubea como olas del mar, sino que cree firmemente en tu voluntad perfecta. Fortalece nuestros corazones para que oremos con certeza, alineados con tu soberanía, permitiéndonos discernir las raíces espirituales de las debilidades y actuar con valentía en el nombre de Jesús. Padre misericordioso, te ruego ahora que sanes a todos los enfermos que claman a través de esta pantalla. Comienza con la confesión de los pecados que bloquean tu gracia. Lávanos con la preciosa sangre de Jesús. Perdona toda ofensa oculta, todo rencor que impida milagros. Restaura relaciones rotas para que el perdón fluya como un río de aguas vivas. Unge con tu Espíritu Santo a quienes sufren dolor físico, poderes espirituales y espirituales. Tocad los corazones rebeldes para llamar a los ancianos con humildad. Liberad a los oprimidos por las fuerzas de las tinieblas, como hicisteis con los lunáticos y los Gadaren, rompiendo cadenas demoníacas que causan enfermedades, y en casos graves, danos gracia para ayunar y orar intensamente, Señor. Sana todas nuestras debilidades, como prometes en el Salmo 103:3. Restaura hogares divididos por la enfermedad.
Lleva paz a las madres que cuidan de los niños enfermos, fuerza a los padres cansados, consuelo a las parejas probadas en el horno de la aflicción, sana huesos envejecidos por el silencio pecaminoso, como hiciste con David, y deja que toda unción en el nombre de Jesús libere tu poder restaurador. Invito a todos los que me escuchan a entregar cada carga al Señor ahora, como nos llama Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y os daré descanso. Soltaré el control de vuestras oraciones, entregad a los enfermos en los brazos del Padre que puede hacer todo. Descansad en la certeza de que Él sabe mejor, ya sea sanación inmediata o gracia en la debilidad, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. En el nombre de Jesucristo, con toda la autoridad que nos has dado por tu cruz y resurrección, declaro liberación sobre los enfermos, perdón sobre los pecados confesados, fe sobre los dudos, y sanación donde tú soberanamente ordenas, sellando todo con la promesa del Salmo 103:3, de que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras debilidades. Amén y amén. Que el Espíritu Santo lo confirme en cada corazón. Queridos hermanos y hermanas, qué bendito camino hemos hecho juntos por la palabra de Dios, descubriendo que orar por los enfermos sin confesión sincera, sin fe inquebrantable, sin llamar a los ancianos maduros a la unción en el nombre del Señor, es como construir sobre arenas movedizas, ineficaz y efímero. Pero cuando obedecemos el patrón de Santiago 5, desde la iniciativa de los enfermos hasta la oración mutua con perdón, vemos el cielo abrirse y los milagros fluir como ríos de aguas vivas, convirtiendo los lechos de sufrimiento en altares de alabanza eterna. Te pregunto ahora, con todo el amor de un pastor que cuida tu alma, ¿cómo vas a aplicar esto en tu vida hoy? ¿Cómo vas a examinar tu corazón antes de orar por tu ser querido? ¿Cómo vas a fomentar la confesión y la sumisión, confiando en la voluntad soberana del Padre incluso cuando la sanación física requiera tiempo? Porque este mensaje es para ti. Dios os ha elegido para que la escuchéis ahora mismo, a través de estas enseñanzas puras de las Escrituras, para que tu fe crezca y nazcan frutos eternos de tu obediencia. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe. Eres una pieza fundamental aquí en el cuerpo de Cristo, y quiero invitarte a dejar tu opinión, como si esta palabra tocó tu espíritu. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya para recibir más de estas revelaciones que vienen directamente del corazón de Dios. Activa la campana para no perderte ninguna, y comenta abajo en qué ciudad me estás escuchando. Comparte si sientes en tu corazón lo que estás pasando con una persona enferma en la familia, para que podamos orar juntos como hermanos, unidos en la palabra. Tu historia importe al Señor y a todos nosotros, fortalezca la comunidad y abra puertas a milagros colectivos. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños para las batallas espirituales de la salud y la familia. No dejes que esta oportunidad se te escape. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Camina conmigo. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino, ahora viendo el próximo vídeo en mi canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes.
No te detengas aquí porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Dios de la paz te santifique por completo y que tu espíritu, alma y cuerpo sean mantenidos enteros e intachables en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haz que su rostro brille sobre ti y ten piedad de ti. Levanta su rostro sobre ti y daos paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pronto os veamos en los brazos del Padre.